Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental. Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Grupo Médico Carracci. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar que tenemos el día de hoy para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los usos del cannabidiol en la salud mental, este famoso CBD. Vamos a platicar qué es, de qué se trata, para qué sirve, etc. Y estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy querido de aquí de Grupo Médico Carracci, que es el doctor Alfonso Martín del Campo. El doctor Martín del Campo, les platico brevemente, es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Luego hizo un doctorado en psiquiatría biológica por la Universidad de Cambridge en Inglaterra y hizo una residencia en psiquiatría clínica en Manchester, también en Inglaterra. También hizo un fellow de psiquiatría clínica en la Universidad de Barcelona y en el Hospital Clínic y Provincial. Y bueno, es investigador, fue fundador de la Unidad de Farmacología Clínica del Hospital General de México. Y en el área de investigación se ha centrado sobre todo en el área de la neuropsicofarmacología, pero ha colaborado en otras líneas de investigación también muy importantes como los ritmos biológicos o cronobiología. También es miembro de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide y bueno, le queremos dar la más cordial bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias, Nuri. Gracias por la invitación a este webinar y hablar de este tema tan actual y tan controvertido y, bueno, pues popular, diría yo también, porque todo el mundo está muy atento
y ávido de saber sobre este famoso CBD. Claro que sí. Pues como mencionas, ¿no? En los últimos años, en muchas partes, en muchas regiones del mundo se ha legalizado el consumo de cannabis o de marihuana, ¿no? Y esto ha hecho que aumente también el consumo de los derivados de la cannabis, ¿no? Como el CBD. Ahorita vamos a ver qué es esto. Sin embargo, también hay mucha gente que asocia el CBD como con aspectos nocivos o los aspectos dañinos que a lo mejor puede provocar la marihuana. Entonces, bueno, vamos a tratar de desmitificar el uso del CBD, explicar qué beneficios tiene, etcétera, ¿no? A mí me gustaría, doctor, que nos platiques tal cual qué es el CBD. Bueno, antes de empezar, lo que quiero aquí con esta imagen es mostrarles la presentación más habitual del CBD. No es la única, que es el gotero y ámbar, y que, bueno, pues con un gotero la gente toma gotas oralmente. Y bueno, solamente quería para que la gente ubique que esa es la forma en cómo normalmente se vende, se administra, etcétera. Hay goteros que no son así, hay unos que son blanquitos, hay otros que son opacos totalmente, hay unos que dicen que están hechos en Estados Unidos, otros en Europa, en fin, y muchos de todo eso, pues no es cierto, realmente son CBDs que no provienen de un proveedor autorizado y legal, por lo menos aquí en México. Entonces, nada más era eso la idea de la foto. El CBD es uno de las aproximadamente 100 sustancias que tiene la planta, la flor de la marihuana. Es decir, las personas conocemos la marihuana principalmente por su uso lúdico, o sea, de ahí de que las gentes lo usan para fumarse el famoso toque de marihuana, el porro, qué sé yo. Y a esta planta que vemos aquí, esa planta tiene una serie de componentes y entre ellos está el CBD. Pero también está el THC, el CBN, el CBD y otros que no se han explotado o no se han aislado propiamente y por lo tanto no vamos a hablar de ellos. Los dos más importantes son el CBD o cannabidiol, así se le llama químicamente, cannabidiol, y el THC. El THC es tetrahidrocannabinol y es el que actúa para provocar ese estado que se busca de placer, de alteración un poquito de la percepción, de la sensopercepción, y que da como resultado que la gente lo use con fines recreativos, de ocio, de que se ríen, de que la comida sabe diferente, de que las experiencias que tienes día a día son diferentes. Entonces, por ahí tenemos otra imagen rápidamente de la estructura química para ya terminar con las imágenes y no aburrirlos con mucha química, pero sí es muy importante porque quiero que vean cómo la estructura de arriba es el CBD y que es el que se usa para fines medicinales, también el THC. Y el THC es el de abajo. Y si se dan cuenta, es la misma molécula, solo que hay un pequeño enlace en el CBD que está abierto por donde está la O. Ajá. No lo puedo señalar yo, no sé si se vea mi puntito. No, bueno, pero ahí es en la parte inferior, ¿no? El otro está cerrado. Bueno, eso y el de abajo, esa gran diferencia hace que uno tenga un efecto y el otro tenga otro efecto, sobre todo el efecto mental, el efecto que
de intoxicación por marihuana o el efecto de la marihuana, embriaguez por marihuana, también se le conoce como el viaje de la marihuana, etcétera. El otro, el CBD, está desprovisto de eso, pero sí tiene, o sea, de ese efecto mental, pero sí tiene los efectos medicinales. El THC también. Ok. Solo que produce este problema, bueno, no problema, esta sensación que a mucha gente no le gusta y a otros es lo único que les gusta. Entonces, el CBD es una de estas tantas alcaloides o moléculas que están incluidas en la flor de la marihuana, que cuando nosotros fumamos un cigarro de marihuana, estamos fumando CBD, THC y todo lo que traiga la planta. De ahí el peligro de utilizar, sobre todo con fines médicos, los extractos de CBD y demás, que ahorita voy a hablar de eso, porque no sabemos dónde la crecieron, cómo la cultivaron, si tiene pesticidas, si metales pesados, las condiciones, etcétera. Entonces, el CBD se le considera y se le llama, pertenece a los endocannabinoides. ¿Por qué? Porque proviene directamente de la planta de la marihuana. Y tiene propiedades medicinales, si las tiene, y es el que más se ha utilizado con ese propósito también. Pero el THC, que es el que produce el efecto divertido, por llamarlo así, también tiene propiedades médicas, solo que no se usa tanto por ese efecto que produce y que a mucha gente no le gusta. ¿Ok? Ok, Entonces, muy bien. ese es el CBD, cannabidiol. Ahora bien, el cannabidiol, tú tienes, por ejemplo, muchísima planta, mucha planta. Y hay métodos de extracción, diferentes métodos de extracción en laboratorios con, se supone, todas las normas de buenas prácticas de laboratorio, de buenas prácticas farmacéuticas, para producir los extractos de esa planta, como se hace con muchas otras plantas. Y eventualmente aíslas solamente CBD, de tal manera que en la actualidad tú puedes tener 100% de CBD, o sea, solo CBD, sin THC, gracias a estos métodos de extracción. También hay otros métodos que son un poco más, llamémosle, caseros, como me han escrito muchos pacientes. Oiga, doctor, mi vecina vende CBD en los goteros que les mostré, pero pues quién sabe dónde compra la marihuana, quién sabe cómo lo hace, quién sabe qué concentración tiene, quién sabe si no se le fue un poquito más de otra cosa. Por eso es que yo no recomiendo que se use CBD más que cuando se sepa bien el origen de dónde se hizo, dónde se elaboró y si tiene un registro ante la autoridad, para que sepamos que estamos tomando un medicamento. Claro. ¿De acuerdo? O sea, que está hecho como debe ser. Déjame interrumpirte tantito. Hicimos una pregunta aquí a la audiencia sobre si han escuchado de los beneficios o riesgos del CBD, y el 42% no ha escuchado ni riesgos ni beneficios del CBD y el 58% sí. Entonces, como para que tengamos una idea de quiénes son nuestros escuchas, exacto. O sea, la mitad ha oído de riesgos y beneficios. Sí. Pero esa mitad yo le preguntaría, ¿son más los riesgos o los beneficios, según lo que han escuchado? Los otros ni siquiera sabían que existía. Bueno, ahora ya saben que sí existe. Por cierto, ya que estás mencionando esto, yo creo que es muy importante decir que el uso de CBD en México es legal. Eso es muy importante. Eso es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Es legal todo este asunto que si se legalizó la marihuana, que si no, qué parte es legal y qué parte no? Y
Mira, para eso necesitaríamos invitar a nuestra amiga Citlali, a la cual mandamos saludar, que es una experta, Citlali P. Ángeles Moreno, que es una experta en asuntos regulatorios. De hecho, ella formó parte de los que elaboraron la ley para uso médico, pero lo que se autorizó fue el uso de la marihuana para uso médico. ¿Ok? Y hasta ahorita la ley dice que se pueden hacer preparados farmacéuticos con un bajo nivel de THC, que eso también está ahorita en controversia. Unos dicen que tiene que ser menos del 1%, otros más adelante en farmacias que va a haber, porque todavía no hay, magistrales donde te pueden hacer la combinación que tú requieras, combinar 70% de THC, 30% de CBD, o al revés, 70 de CBD, 30 de THC, y dependiendo para qué. Entonces, sí es legal, sin embargo, no todo lo que ven ustedes circulando y vendiendo, y que la amiga, y que mi prima, e incluso en Estados Unidos, que fui a Estados Unidos y compré una botellita, necesariamente es legal. Entonces, tenemos que asegurarnos de que sea legal. No, obviamente, pues por estar dentro de la legalidad, pero sobre todo por nuestra salud, por los riesgos que implica meterte una medicina o un preparado médico sin tener a ciencia cierta de dónde viene, su origen, cómo fue hecho. Tú cuando compras una medicina en la farmacia, por ejemplo, esta es una cajita de una medicina, no voy a decir cuál es ni nada, pero y aquí viene el laboratorio que la hizo, no sé dónde, aquí viene el laboratorio que la hizo, el número de pastillas, los gramos, etcétera. Vamos a pedir que nos patrocine el laboratorio nuestro webinar. Y atrás viene el registro, aquí viene un registro ante la COFEPRIS, etcétera. Bueno, eso es lo que nosotros necesitamos con los preparados que nosotros podamos utilizar o comprar, o ir a los lugares donde sí sabemos que tienen el permiso por las autoridades sanitarias, la Secretaría de Salud, para poder preparar CBD para uso médico. Perdón, me extendí mucho en este paréntesis, pero sí quería expresarlo, porque la gente compra estos goteritos que andan por ahí y resulta que ni siquiera tienen CBD, y entonces creen que puede no funcionar, o que no sirve, pero pues no, porque es pura agua, ¿no? O tienen CBD, pero además tienen 1000 otras cosas que no sabemos qué son, porque no están hechos con el debido control de calidad, ¿no? Por ejemplo, con las buenas prácticas de manufactura, como mencionabas. O te da diarrea, ¿no? Sí. Porque traía ahí alguna bacteria o algo y no lo sabías. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con qué compramos. Sin embargo, contestando la pregunta, concentrándonos, sí es legal y está permitida su venta y su producción y su registro. Ok, perfecto. Ya nos dijiste un poco qué hace como el THC en el cerebro, que es, bueno, la sustancia psicoactiva, ¿no? De la planta de marihuana, pero ¿qué hace el CBD en el cerebro y por qué tiene este uso médico, sobre todo en padecimientos relacionados con la salud mental? Bueno, yo quisiera ampliar un poco tu pregunta. El cerebro solamente es un órgano en donde se han encontrado receptores del sistema endocannabinoide, pero existen receptores en otras partes del cuerpo. De tal manera que no solamente actúan en el sistema nervioso central. Obviamente la plática está enfocada hacia psiquiatría, sin embargo, sus usos no son muchos, que esté demostrado, y dentro de la psiquiatría son muy poquitos. Entonces, yo
si no importa, valdría la pena mencionar en qué otras cosas también Sí, sirve. por supuesto, por supuesto. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que existe un sistema endógeno que se llama sistema endocannabinoide. Así como existen las endorfinas, existe digamos, la marihuana endógena. Ajá. Entre ellas se llama anandamida, una de los ligandos, y hay otros que no se han podido identificar propiamente. Se sabe que hay 7 receptores, pero solamente se ha trabajado en 2, que se llama CB1, ¿no? Y CB2, y estos están por todo el cuerpo. Y es ahí donde se une el CBD. Entonces, cuando el CBD se une a ese receptor, se produce una serie de reacciones celulares y demás que van a provocar una serie de cambios que eventualmente van a dar el beneficio médico que buscamos. Creo que no es tema aquí de hablar del mecanismo de acción del CBD, pero bueno, es un agonista de los receptores endocannabinoides, y lo que hace es que modifica la permeabilidad en este caso de las neuronas. Ahora, específicamente, ¿en qué sí se ha demostrado que funciona? Básicamente 3 condiciones del sistema nervioso central. 1, epilepsia. 2, ansiedad. Y 3, como hipnótico, ¿no? Para el sueño, para trastornos de sueño. Básicamente son las áreas donde sí se ha demostrado cierta eficacia. Todas las demás son propuestas, son hipótesis, un laboratorio lo reporta, otro no lo repite, otros no lo reportan. Entonces, estamos en una etapa de establecer realmente cuál es el rol de este compuesto CBD para el tratamiento de algunos padecimientos mentales. Sin embargo, hasta este momento, lo que se ha observado es que como antiepiléptico funciona, pero funciona siempre y cuando se agregue a un antiepiléptico de base. Ok, solito no funciona para la epilepsia. Pues puede ser que funcione, que mejore un poquito, pero no igual que un antiepiléptico. Claro. Entonces, cuando nos hablan del caso de una niña que hubo muy famosa que abrió todo esto hace unos años, pues ella tenía un caso de epilepsia bastante difícil de tratar, le dieron CBD y mejoró. Sí, mejoró, pero no se le quitó. Claro. Y ha habido muchos otros casos de epilepsia que ni siquiera han mejorado. Entonces, la epilepsia de por sí es una enfermedad a veces que es difícil de controlar, y hay diferentes antiepilépticos, y entonces yo diría que el CBD en epilepsia junto con un antiepiléptico podría ser de ayuda, pero para eso lo tendría que manejar alguien que ya tenga experiencia bueno, obviamente que fuera neurólogo y supiera de epilepsia, y además conociera el efecto del CBD para darlo en la dosis correcta, en el caso correcto. Otra cosa que es importante, la vía de administración es muy importante. Sí. Hay varias vías de administración. Por ejemplo, fumado, ¿no? Inhalado. Cuando te lo untas en pomadita, tragado. Y se ha visto que la vía oral es la menos adecuada para los cannabinoides. No se absorben bien, se degradan, cambian, toma CBD y una buena parte del CBD se vuelve THC, etcétera. Entonces, todos estos pequeños detalles que aparentemente no importan, para eventualmente... importan muchísimo, claro, para eventualmente llegar al medicamento ideal. Entonces, ¿por qué no tenemos el medicamento ideal? Bueno, ahorita nos pasó con la pandemia. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en encontrar una vacuna contra el coronavirus? 2 años.
Y eso porque todo el mundo se puso a trabajar en buscar una vacuna. Claro. Aquí no todo el mundo está buscando usos para el CBD. Entonces, la investigación científica, tú lo sabes, la investigación médica, tarda y hay que ir descifrando, desenmarañando, entendiendo y viendo todos estos detalles desde cómo actúa, en dónde actúa, cómo se lo vamos a administrar al paciente, qué tipo de pacientes, en qué tipos de pacientes funcionan, en qué otros tipos no, etcétera. Entonces estamos en esa etapa, pero para el sistema nervioso central yo sería muy parco y diría que solamente he visto efecto benéfico en cuestiones de ansiedad, en cuestiones de sueño y en cuestiones de epilepsia. Ok. Digo, a lo mejor no tiene tanto que ver, bueno, sí tiene que ver con el sistema nervioso, pero también se usa mucho para el tratar el dolor, ¿no? En pacientes a lo mejor con dolores muy fuertes. Ahí ya estás hablando de otra aplicación Sí. y que no necesariamente, obviamente el dolor tiene una conexión con el sistema nervioso central, pero también sabemos que tenemos terminaciones periféricas. Entonces, nuestras abuelas daban cataplasmas de marihuana, de alcohol con marihuana y se lo untaban, porque resulta que la absorción que hay a través de la piel es mucho mejor que la que hay a través del tubo gástrico. Entonces, si tú tienes una lesión, un golpe, una inflamación en una articulación, la muñeca, y te pones CBD en una preparación adecuada, con una concentración adecuada, porque igual le pusieron CBD, pero le pusieron muy poquito. Pues no va a servir, porque nadie sabe bien cuál es la dosis terapéutica y cuál no, todavía no se establece. Al otro día vas a decir, oye, ¿se me quitó el dolor? Sí, se te quitó, porque sí lo quita. Entonces, pero ahí ya estamos hablando de que estamos del dolor articular, por ejemplo, el dolor de golpes, el dolor del cuerpo en general, cortadas, golpes, inflamación. La inflamación, dolor por inflamación, ayuda a desinflamar también. Y eso hay, ¿cómo se llama? Hay estudios que han demostrado, de hecho se ha utilizado en enfermedades que son muy delicadas como la esta lateral amiotrófica. La esclerosis lateral esclerosis, donde hay una inflamación de las raíces nerviosas y hay un gran dolor. En algunos pacientes parece que les puede ayudar mucho, no tanto por quitarles el dolor, sino por quitarles la inflamación. Entonces, todos estos mecanismos todavía no están bien dilucidados. Pero está en camino. Ahora, también hay los que yo llamo pues no sé cómo les llamarías tú, Nuri, a los que hacen fiesta de todo y ya creen, como en México que calificamos y ya creemos que vamos a ganar el mundial, pero pues nunca lo ganamos. Optimistas. Over-optimistas, ¿no? Over-optimistas, sí. Exactamente, over-optimistas que pueden pensar que sirve también para la esquizofrenia, o que sirve para el TOC, o que sirve para el cáncer, o que sirve para todo. O sea, pero todavía no hay estudios que lo comprueben. No. Y mira, yo he hecho una búsqueda intensa y estamos por publicar un artículo un poquito basado en eso. Ayer hubo un webinar de la UNAM bastante importante y habló un profesor inglés, el profesor Nut, N-U-T, para que lo busquen. Y él se dio cuenta que realmente con lo que se tiene ahorita, por ejemplo, en Inglaterra casi no usan CBD. O sea, se usa más en Estados Unidos que en Inglaterra o en Europa. Entonces, a pesar de que es legal. Entonces, en México estamos en la etapa todavía que se acaba hace un año de autorizar,
pero hay solamente 3 proveedores registrados ante COFEPRIS, oficiales, solo 3. Entonces, para encontrar a esos 3, que no son los que se anuncian en la tele, claro, cuesta trabajo, y entonces toda esta desinformación crea mucha confusión, y por eso es que algunos dicen, no, pues a mí no me sirvió, otros que no, a mí sí me sirvió. También existe el efecto placebo. Entonces, yo digo que tenemos que tener mucha cautela en cuanto a las expectativas y a los usos que le vamos a dar al CBD actualmente. Claro. Sin embargo, no debemos de quitar el dedo del renglón sobre seguir estudiando, seguir buscando los nichos, sobre todo donde sí ha habido resultados, para encontrar las dosis óptimas, la vía de administración óptima, el paciente que sí se va a beneficiar, y eventualmente tener toda una industria que respalde con productos de buena calidad, con productos bien hechos, con el gramaje adecuado, con buenas prácticas de manufactura, etcétera, ¿no? Algo que mencionaste antes de que me preguntes, sí, te darás cuenta, te robé el micrófono. Sí. Tú decías que tenía mala fama, ¿no? Sí, tiene como mala reputación, ¿no? Digo, mucha gente, pues me imagino que por desinformación también, ¿no? O Pues porque sí, lo asocian mucho pues, a pero la además, droga. sí, que abre la puerta a otras drogas y Ajá. demás. Mira, aproximadamente, no me sé bien el año, pero creo que sí, en 1936, en Estados Unidos se prohibió. Y al prohibirse en Estados Unidos, pues en México también se prohibió. Porque precisamente nosotros somos productores naturales de marihuana. Hasta en el periférico crece la marihuana. Sí, sí, sí. Yo he visto plantitas así de marihuana en el periférico. Si cualquiera de los que nos está oyendo echa un coco, un coco es una semilla de la marihuana, en una macetita, al otro día, bueno, no al otro día, no es tan rápida, pero eventualmente va a tener su plantita de marihuana. Entonces, aquí nosotros podríamos ser grandes productores de marihuana. Por eso es que también se legalizó. Sin embargo, bueno, pues cuestiones políticas que no vamos a entrar en ellas. Hay quienes están a favor, otros que están en contra. Pero la mala reputación viene de ahí, de la prohibición, de que era una hierba mala, demoníaca, que la fumaban los que hacían crímenes. Y incluso las viejitas decían, ay, estos deben haber estado marihuanos, ¿no? Cuando hicieron tal cosa. Y no, siempre ha habido otras drogas y realmente la marihuana es bastante fumada, por ejemplo, para uso lúdico, adulto responsable que se llama, es bastante benévola, ¿no? O sea, no produce reacciones así muy agresivas ni nada. Sin embargo, esa mala reputación se fue ganando porque era una hierba prohibida. Claro. Entonces ahora tenemos que revertirlo para decir, ya está legalizada, ya está despenalizado su uso. O sea, tú puedes traer 5 gramos para uso personal, no medicinal. Y todavía no se autoriza su uso completo con reglamento, o sea, la ley y el reglamento para el uso lúdico, porque eso va a ser todo un cambio y va a ser un negocio y todo el mundo va a querer vender marihuana y demás. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la regulación de eso. Entonces, en resumen, estamos empezando apenas a ver el nacimiento de la medicina canábica, pero todavía no tenemos la suficiente evidencia, medicina basada en evidencia, ¿no? Científica, para poder establecer con ciencia cierta en qué sirve, en qué no sirve y cómo sirve. En parte porque durante tantos años que estuvo prohibida, pues no se pudo hacer investigación. Entonces, ahora que ya se va a poder hacer investigación, yo creo que va a haber pasos muy grandes hacia ir descifrando todo esto para poder lograr un mejor entendimiento y un mejor uso del CBD.
Ok. Oye, ¿y qué riesgos conlleva tomar CBD o consumir CBD? Pues mira, realmente riesgos no tiene muchos, siempre y Ujú. cuando, no, obviamente una megadosis de lo que sea, pues te De lo que puede dar sea. riesgos, ¿no? Ujú. Este, lo que sí es que hay pacientes que con esas gotitas que te digo que quién sabe dónde salen, se toman 5 y no sienten nada, y luego 10, y luego 15, y luego 20 gotitas. Ujú. Y si sí tienen CBD, pueden provocarles efectos secundarios, que serían los riesgos, ¿no? Ujú. Básicamente, Ujú. como dolor de cabeza, somnolencia, te puede provocar náusea, te puede provocar incluso vómito, te puede provocar palidez, detegumento, sensación de frío, sudoración fría, eh, y estar en un estado como de intoxicación, Ujú. el cual después de un tiempo y con hidratación va a pasar y no va a dejar ninguna secuela. Entonces, en ese sentido también es muy seguro, siempre y Ok, cuando tengamos la certeza de que el medicamento que estamos usando, de dónde viene y cómo está hecho y cuántos miligramos tiene. Si claro. no sabemos, pues es un albur, ¿no? De Catepec para el mundo. Lo que pasa Oye, es que hay unos que hacen en Ecatepec, por eso lo mencioné. bueno, pues todos tienen su derecho, ¿no? Siempre y No, cuando lo hagan de calidad claro, y lo registren. El CBD puede causar adicción, porque ese es otro también de los mitos, ¿no? Que no, existen. no. Ok, ok. Sí, porque claro, es el THC, la sustancia psicoactiva, ¿no? Que Pues nos mira, causa. el THC produce cierto nivel de adicción, pero no de una adicción física, sino más bien hay dos tipos de adicción, la física, como la Ujú, heroína, el alcohol, ujú, y la adicción psicológica. ujú. Pero en grandes cantidades y en fumadores muy crónicos sí puede haber un poco de abstinencia cuando dejas de fumar marihuana, tu dosis de marihuana, ¿no? El Ujú. cuerpo puede resentirlo, pero no se echa a andar todo los circuitos dopaminérgicos en el sistema mesolímbico, que es donde se ocurre todas estas reacciones de la supresión alcohólica, la supresión por opiáceos, Ujú. no se activa tanto con el THC, pero sí puede provocar adinamia, puede provocar que si no fumo, entonces no quiero hacer esto, sí una dependencia más bien psicológica. Pero el CBD no produce ni tiene efectos psicoactivos, no Ujú. produce dependencia y si no te pasas, no tiene efectos secundarios graves o molestos, es muy bien Claro. tolerado. Es tolerado y relativamente seguro, ¿no? Hasta donde sabemos. Bastante seguro, sí. Ok. Bueno, pues vamos a pasar con las preguntas del público. Vayan anotando sus preguntas aquí abajo si tienen dudas o comentarios. Uno de los comentarios, ahorita que mencionabas, ¿no? Que mucha gente lo ha estado usando para los dolores, o sea, de forma tópica o sobre la piel. Nikola Tesla, no creo que sea Nikola Tesla, dice que lo ha usado correctamente, que usándolo correctamente y de buena calidad le ayudó en su caso a mitigar mialgias y neuropatías post-COVID, ¿no? Este, Seguramente porque sí tiene ese efecto antiinflamatorio, analgésico y ujú. sobre todo por vía tópica es bastante bien tolerado. Y también ahora que mencionabas que cualquiera, si una semillita la planta va a salir, o sea, es muy fértil o va a salir en cualquier momento, nos comenta Monona Romero que en Argentina las universidades mismas enseñan el autocultivo y la preparación del CBD, ¿no? Eso es interesante, Sí, interesante saberlo, ¿no? sí, bueno, de hecho, incluso ahora ya se permite tener tus propias plantas también en Ujú, casa. Yo no recomiendo ahorita que los que tengan plantas en su casa traten de hacer esa extracción en la ujú. cocina de
de CBD, ¿no? O Claro, sea, no es un proceso tan fácil de lograr, tampoco es tan difícil, los químicos saben hacerlo, pero si lo que queremos es un buen medicamento, pues hay que esperarnos a que los que hacen medicamentos lo hagan y lo hagan bien, para que claro, entonces podamos usarlos y veamos si realmente nos funcionan o no. claro. Em, y ya mencionaste epilepsia como hipnótico, como auxiliar para el sueño, ansiedad. ¿En qué otras condiciones recomiendas su uso, siempre y cuando sea bajo supervisión médica, ¿no? Que eso también es muy importante. Bueno, sí, obviamente, de hecho, va a ser un medicamento o ya es y pertenece a los medicamentos controlados, o sea, no lo puedes supuestamente conseguir sin receta médica Ok. en los lugares autorizados. Ujú, Entonces tiene que ser forzosamente con supervisión médica. Pues mira, yo para los dolores en general, para la inquietud, para las personas que están pasando por estrés, el estrés y la ansiedad son cosas diferentes. ujú. Me gustaría hacer rápido un paréntesis. Sí. Estrés viene del estudio de los materiales. Es Ujú, decir, cuando tú tienes una viga de construcción o una varilla y le pones peso de cada lado, dices, oye, esta varilla aguanta 15,000 toneladas. Y le pones 16,000 toneladas y rompes la varilla. A ujú, esto se le llama estrés de materiales. Los ujú, ingenieros saben de eso. Bueno, el que vio que hacían estas pruebas lo aplicó al ser humano. Entonces, por ujú, ejemplo, correr un maratón es estrés. ujú. ¿Has visto cómo algunos maratonistas llegan desbaratándose, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. prácticamente terapia intensiva casi. Sí, sí, sí. O irte 2 horas a hacer pesas y bicicleta y no sé qué, y sudas, sometes tu cuerpo a un estrés. Ujú, Pero si lo trasladamos a la parte psicológica, por ejemplo, o psíquica, ujú, tengo muchas cosas que hacer. ujú, Entonces eh, es carga. ujú, Tengo mucha carga de trabajo, mucha carga de encargos, carga. Pero soy capaz, no estoy ansioso, simplemente estoy muy ocupado. ujú. Eso obviamente, si no descargas un poco, eventualmente te va a empezar a provocar ansiedad porque la carga empieza a generar preocupación y ansiedad. Se, Claro. se echan a andar las vías de ansiedad que tú conoces, de la amígdala cerebral y demás, ¿no? Ujú, Entonces, hay personas, ciertas personalidades ansiosas, que con cualquier cosa sube un poquito su preocupación y entonces un ruido los espanta, el ujú, tráfico los espanta. ¿Y qué te pasa? No, pues estoy muy estresado o estoy muy estresada. No, no tiene un ataque de ansiedad, simplemente está como muy en ese momento, porque tiene un ujú. familiar enfermo, porque tiene mucha chamba. Vete tú a saber. Sí. Por ejemplo, en esos casos, tomarte unas gotitas de CBD pudiera ser útil también. O sea, para Ok. ciertas personalidades ansiosas, diría yo, Ujú, o para intervención en algunas mini o crisis no muy severas de ansiedad, ujú, de estrés. Este, el uso en niños no se recomienda porque no se ha probado, ujú. pero es muy probable que pronto oigamos y tengamos información de niños y como no produce adicción, entonces si tú tienes niños y demuestra que no produce ningún problema en el desarrollo, a lo Ujú, mejor pudiera ser un candidato a usarse en niños muy ansiosos o con terrores nocturnos o con claro. miedos, porque sí tiene este efecto calmante, o sea, sí, Ujú, sí te tranquiliza, si bien no es ansiolítico totalmente, sí calma un poco. sí. Entonces, en personas que no están habituadas o que no toman medicamentos como benzodiazepinas o antipsicóticos que son tranquilizantes mayores, Ujú, pues se puede recomendar unas gotitas para este, tranquilizarte.
como una intervención en crisis, en una pelea familiar, que casi no hay en México, ¿no? Todo lleva muy Somos bien. familias muy funcionales. Exacto. Nadie grita y se sale de la casa o azota la puerta, ¿no? Y entonces alguien se queda medio ahí temblando, a lo mejor a esa persona, pues darle unas gotitas para que se calme tantito, no necesitas ir a comprar un medicamento controlado, bueno, este es controlado, pero vamos, no necesitas ir a comprar una benzodiazepina, sino le puedes dar un poquito de CBD. Claro. Yo no le recomendaría que fumara un toque de marihuana porque le puede caer mal, ¿no? Pero hay gente pacientes míos que me han dicho, oiga doctor, pues yo, ahora que ya se permite, yo me fumo 2 fumaditas en la noche, me pongo a leer y antes de que me dé cuenta ya me quedé dormido. Entonces, sí tiene, de hecho, en algunas regiones del país se le llama dormidera a la marihuana. A la marihuana, sí. A la marihuana, a la planta. A la planta, sí. Entonces, oye, vamos a pasar, perdón que te interrumpa, bueno, algo más, es que ya tenemos preguntas del público, entonces vamos a tratar de ser breves para responder las más posibles. Por ejemplo, María Teresa Ramírez quiere saber si es útil en neuropatía diabética. Pues parece ser que a través del mecanismo antiinflamatorio o analgésico pudiera ayudar un poco en esas parestesias del paciente, pero no se ha demostrado totalmente que sea en todos los pacientes efectivo, pero esa es una de las posibilidades de uso. Ok, vamos con la siguiente. Josa Poza. ¿Se puede consumir CBD cuando estás en tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina? Sí. Ok. No se han reportado interacción medicamentosa, actúan en sistemas de neurotransmisión diferentes. De hecho, yo tengo pacientes que toman CBD e inhibidores selectivos de serotonina u otro tipo de antidepresivos, duales, por ejemplo, que son inhibidores selectivos de serotonina y noradrenalina y no tienen interacción. Ok. Vamos con la siguiente. Gaby Velasco pregunta, me vendieron uno de gotero ámbar, entonces ¿no me recomiendan utilizarlo? Bueno, pues Gaby, con todo respeto, no sé quién se lo vendió, dónde se lo vendió, si trae una etiqueta, no la trae. Habría que preguntarle a quién se lo vendió, si usted lo conoce, de dónde lo sacó, y pues más bien buscar a uno de los médicos de las redes de los que sí están registrados para que consiga CBD de veras y bien dosificado. Me da mucha pena decirle, pero pues no le recomiendo que lo use. Ok. Aura Ortiz, ¿sería adecuado para tratar el Parkinson? ¿Y cuáles serían los pros y contras? Sí, esa es muy buena pregunta. No, pues contras no tiene. Pros puede tener un poco. Sin embargo, como el Parkinson es una enfermedad muy complicada de tratar, como todos sabemos. Yo lo he dado en algunos pacientes con Parkinson con resultados bastante reducidos, o sea, no muy espectaculares. Puede haber días que se les disminuye el temblor o un poquito la rigidez, pero podríamos intentarlo siempre y cuando tengamos el medicamento adecuado, o sea, con la dosis adecuada, una dosis alta, hablo de 20 miligramos al día de CBD aproximadamente, 20-25 sería una dosis terapéutica, tanto para ansiedad, para todo, ¿no? Como que a partir de ahí podemos ir viendo, pero resulta que el Parkinson, la historia natural de la enfermedad, también produce días buenos y días malos. Entonces a veces no sabes si es porque tomó el CBD o es porque ese día el paciente amaneció menos parkinsonizado, por así decirlo. Entonces, también los resultados no son concluyentes. Me da mucha pena tener que decirle esto al público, pero realmente no
no es la panacea que la gente cree hasta este momento. Claro. Entonces, los resultados en casi todas las enfermedades son poco concluyentes. Son muy pocos los elementos, las entidades donde sí sabemos que sí vamos a incidir. En las otras es un poco prueba y error, ver cómo le cae al paciente, etcétera. Incluso efecto placebo podría ser, ¿no? También ese desde luego. Ok. Nikola Tesla nos dice, ¿cómo verificar si es legal un producto de CBD? Bueno, obviamente lo legal es que tuviera un registro de COFEPRIS. Entonces, si no tiene un registro, no es legal. Ok, muy sencillo. Alberto Rodríguez, ¿qué tan caro es el CBD? Es caro. Como ahorita apenas se está generando el CBD en México para elaboración de medicamentos, casi todo el CBD que ha venido a México puro ha sido importado. Okay. Curiosamente, a pesar de ser nosotros los productores de la planta. Entonces, pues sí es más caro que una benzodiazepina. O sea, un frasco, claro, el volumen es mayor, pero vamos, no es barato. No, estamos hablando de que un frasco de aproximadamente 30 mililitros con 1500 miligramos, o sea, 1.5 gramos en 30 mililitros, anda por ahí de los 1,700, 1,800 pesos, que no es barato. No, claro que no. Ok. La siguiente, Rocío Moreno Vilchis. ¿Dónde conseguir sus derivados? En San Luis Potosí, por favor. Bueno, es LP, no sé si se refiere a San Luis, yo creo que sí, pero bueno. ¿Dónde conseguir sus derivados? Mis derivados, yo no tengo derivados, pero los derivados de la marihuana, lo que pasa es que no quiero hacer propaganda aquí, pero hay que preguntar en COFEPRIS, meterse a la página, o si me permites puedo decir, hay sí, claro, adelante. Farmacias Magistrales, otro que se llama Omicron en Monterrey, y con B chica, Bert Pharma en la Ciudad de México. Okay. Pronto, esos son los 3 únicos que, hasta donde yo sé, están registrados en COFEPRIS para vender CBD para uso medicinal. Okay. Si vienen de ellos, van a tener número de registro y van a hacer preparaciones adecuadas. Pero créanme que en cuestión de meses o en un año, este número de proveedores va a crecer muchísimo, sí. Ok. Sonia González, o sea que en exceso el CBD llega a ocasionar efectos similares al THC? No. En cuanto a la parte psicotrópica, no. O sea, no va a producir el efecto, como dicen los chavos, pacheco, marihuana. Lo que sí puede producir son los datos de intoxicación, que es lo que llama también en la jerga la pálida, ¿no? O sea, ponerte pálido, sudoración, ganas de vomitar, náusea, hipotermia, frío, un sueño así y un malestar. Eso sí puede producir el CBD sin el efecto psicotrópico. Pero estoy hablando de una intoxicación, o sea... Claro, o sea, de demasiada, o sea, una dosis muy alta, ¿no? Y en muy poco tiempo a lo mejor. Exactamente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Monona Romero, ¿el CBD y el THC son detectables por el control antidrogas? Hasta donde yo sé, sí, pero se cruzan. Como hace rato, no sé si nos pueda ayudar Nancy con otra vez la estructura molecular, pero si tú tienes una prueba para marihuana, como se darán cuenta, son idénticas para los que llegaron tarde, las estructuras moleculares, o sea, la molécula. La molécula, sí, pues la estructura de la molécula son casi idénticas. Entonces, si ustedes tienen un antidoping que no es demasiado sensible y tomaron CBD, les va a dar positivo para marihuana, lo más probable. Entonces,
ya será cuestión de ustedes que le digan, no, a su jefe, yo no tomo marihuana, es CBD. Entonces, de hecho, cuando estuvimos en la Cámara de Senadores, en la preparación, ya gracias por la imagen, cuando estuvimos en la Cámara de Senadores, en las pláticas preparatorias, a mí me tocó hablar sobre la responsabilidad del usuario ante los terceros. Y entonces, por ejemplo, para el THC, ¿no? No el CBD, THC. Sí. Entonces, el THC es como el alcohol. O sea, no te recomiendo que manejes, no te recomiendo que hagas nada que pongas en peligro, porque como estás alterado por la marihuana, puedes cometer un error de cálculo milimétrico, pero eso le puede costar la vida a alguien, o te puede costar un dedo o una mano, qué sé yo. Entonces, si a ti te detienen manejando y tomas CBD y te hacen un antidoping, ¿podría salir positivo de marihuana? Depende del antidoping que hacen, yo creo que sí. Entonces, yo les recomiendo a los que tomen CBD es que tengan cuidado, no tanto porque se va a alterar su capacidad de manejar, pero que pueden tener problemas legales si no demuestran la procedencia o que están bajo tratamiento médico. Claro, la prescripción. Algo sucede. Ok. Agustín Ramos, ¿por qué a mí me deprime la marihuana? Saludos al gran escritor Agustín Ramos, que nos escribe seguramente desde Pachuca. Pues probablemente porque existen antecedentes o hay una predisposición hacia la sensación depresiva. De hecho, mucha gente no le gusta la marihuana por lo mismo, porque cuando fuman marihuana, en lugar de sentirse excitado, contento, o divertidos o platicadores, entran en un estado como de introspección, de pensar, de darle vueltas a las cosas, y puede haber sensación depresiva, ¿no? De sentimientos. Entonces, evidentemente, si esto es algo que se ha sucedido a lo largo de su vida, pues lo mejor es no fumar marihuana, ¿no? O sea, sí. O puede haber ahí un componente depresivo que ha durado mucho tiempo y no se ha acabado de solucionar, y entonces lo mismo pasa con el alcohol. O sea, hay personas que toman 2 cubas y se ponen a bailar arriba de la mesa, y hay otras que con 2 cubas se ponen a llorar y que su vida y les cae mal el alcohol. Entonces, ¿sabes qué? En este momento no tomes alcohol. Entonces, como nosotros con la marihuana alteramos la química del cerebro, pues no sabemos para dónde se va la alteración, hacia dónde va a manifestarse. Entonces, evidentemente, Agustín, si eso siente, pues sí sería mejor alejarse de momento de la marihuana, ¿no? Claro. Una última. Pero el CBD, lo más probable es que no le provoque esos sentimientos, porque no tiene ese efecto. La sustancia psicoactiva. Ok. Yosa Poza, ¿cuál sería un ejemplo de adicción psicológica? Por ejemplo, no quiero hacer el amor si no fumo marihuana. Ok. Como eso viene en una película muy bien explicado de Woody Allen que se llama Annie Hall. Ok. Entonces ella, imagínense, se quería acostar con Woody Allen, y Annie Hall era Diane Keaton, que estaba guapísima, y decía, sí, me acuesto contigo, pero primero, y a él no le gustaba que fumara marihuana. Eso es muy simpática. Entonces, ese es por ejemplo, si no voy al cine y me fumo un toque, no voy al cine porque no me gusta ver el cine sin fumar marihuana. Son ejemplos de adicción psicológica, ¿no? O sea, asocio el efecto de la marihuana con una actividad particular, y entonces si no tengo el efecto, no me interesa hacer la actividad. No sé si le quedó. ¿Por qué lo pronunciaste en catalán, Yosa Poza? En catalán fue porque se me ocurrió que así lo escribió. Pero no porque hables catalán. No por eso, pero sí. Bueno, pues creo que era la última pregunta. Hay muchas más preguntas, pero vamos a tratar de las vamos a responder después.
¿Perdón? ¿Dos más? Ok, sí. Ruth Guzmán, me ha servido como auxiliar para alergias, aunque lo usé oralmente, inhalado. ¿Qué tanto recomienda, doctor, fumar diario? A ver, no entiendo bien la pregunta, Ruth. ¿Lo usaste oralmente y también inhalado? ¿O, Probablemente o solo inhalado, ¿no? esa Bueno, o parte? fumado. Sí, que es inhalado, sería inhalado, yo creo, es a lo que se refiere. Y fumar diario la flor completa, ¿no? O sea, la flor completa, o sea, la flor de marihuana, el toque de marihuana, que como lo conocemos, Ujú. tiene todas las sustancias endógenas y a eso se le llama full spectrum en inglés, espectro total, porque tiene CBD, THC, tiene todo. Curiosamente, la marihuana, digamos, cae bien porque el CBD regula el efecto del THC. Ok. Es como, no es antagónico, pero lo modula. De tal manera que si tú fumas THC ahora con estos vapors, Ujú. aceite de THC puro, no tienes no te contrarresta el CBD que sí tiene la planta, y entonces te puedes poner un pasón Fuerte. terrible, ¿no? Ujú. Entonces, yo sería de la idea que si van a fumar, mejor fumen la planta, no diario, porque puede provocar estos hábitos que decía yo sobre todo este efecto de adinamia, de flojera. Pero tampoco estoy en contra de si usted se fuma una fumada, dos y se siente tranquila, que lo haga. Claro. Por eso se llama adulto responsable, uso adulto responsable, Sí, sí, sobre sí. todo si tiene beneficios. Si usted Claro. no tiene ningún beneficio y nada más lo hace para divertirse, bueno, eso ya es otra cosa, no es ocio. Ujú. Isabel Interian, ¿para los niños con epilepsia funciona? Bueno, para eso hay todo un protocolo en el Seguro Social a partir de esta niña. Esto lo sé porque Citlali y Gadi Sadiki, que es el Mencionaste. coordinador nacional para las adicciones, junto con la Secretaría de Salud, han tratado varios niños de manera protocolizada con dosis de CBD en niños, ¿no? En niños Ujú. con epilepsia. Entonces, habría que informarse, Isabel, Interian, en el Seguro Social o en COFEPRIS, cuál es el mecanismo para poder accesar a estos protocolos, que no son muchos, insisto, porque como no se ha autorizado el uso en niños, tienen que ser como casos muy estudiados y que finalmente lo decide la autoridad, ¿no? No lo decido Alfonso o lo recomiendo yo, no. Claro. Hay un protocolo para hacerlo. Ok, perfecto. Bueno, pues ya se nos está yendo el tiempo. Me gustaría mucho que nos pudieras dar una conclusión, un cierre, o con qué mensaje quieres que se quede nuestra audiencia. Pues tengan mucho cuidado con lo que consumen. Hay que esperar a que tengamos productos adecuados. Hay que preguntarle a su médico o que lo recomiende con médicos que puedan prescribirles productos confiables. Y la otra es también hay que tener cautela, señores. Cautela no es la panacea, hay que tener cautela, hay que ver para qué sirve y para qué no sirve. Yo he tenido gente que tiene mucha ilusión de que su problema se va a acabar o se va a curar, y desgraciadamente no es así. Entonces, a mí eso me parte el corazón, porque como médico, ¿qué más quisiera yo que darles, Claro. solucionarles el problema? Pero hay que ser prácticos, objetivos, pragmáticos, cautelosos en cuanto a que
es muy posible que sirva para algunas cosas, pero para otras no. Todavía esto está un poco verde, por decirlo de una manera, está en una etapa temprana, y como les dije, tenemos buenos medicamentos alopáticos que se pueden utilizar para algunas enfermedades, aunque la gente por alguna razón busca el CBD en lugar de el antidepresivo, en lugar del antiparkinsónico, en lugar de la benzodiazepina. Entonces, yo les recomiendo que tengan cautela, que sigan buscando y que sigan viéndonos en estos webinars, que los hacemos con mucho gusto. Felicito al grupo Carracci, a Nuria en particular por ser tan inteligente y organizarnos a todos los que hemos participado y siempre estamos dispuestos a hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un placer tenerte aquí. Y bueno, vamos a cerrar con estas conclusiones que ya nos dio el doctor. Les recuerdo que nuestro siguiente webinar es dentro de 15 días, será el jueves 5 de mayo a las 6 de la tarde. Y el tema es eventos vasculares cerebrales, prevenir, identificar y curar. Entonces va a estar muy interesante, es otra cosa totalmente. Y nada más les recuerdo en nuestras redes que ya están ahí circulando, es la página web www.gmc.org.mx, en Facebook nos encuentran como Grupo Médico Carracci, en YouTube también con el mismo nombre, en Instagram con @gmcarracci, en Twitter con @carracci, y también tenemos un canal de Telegram. Nuestro teléfono es 55 56 11 30 28 y nuestro WhatsApp 55 37 12 32 24. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias, doctor, y estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias.